Buenas, en este video vamos a ver qué es la velocidad. En particular vamos a hablar sobre la velocidad media y la velocidad instantánea. Para empezar, ¿por qué definir una velocidad? En particular vamos a arrancar con la velocidad media. Eh, la velocidad es algo que relaciona el desplazamiento de un cuerpo con el tiempo que demora en realizarlo. ¿Por qué es que quiero definir algo a partir de los desplazamientos y el tiempo? Y porque es distinto, si yo voy a estudiar un movimiento, no sé, si yo me desplazo 10 metros, cuánto tiempo me lleva, si me lleva 5 segundos o si me lleva 2 segundos, ¿sí? Hay una diferencia ahí, que en algunos casos es relevante. Por ejemplo, no es lo mismo si un auto puede recorrer 100 kilómetros en una hora, si lo hace en 10 horas, ¿sí? Entonces, está bueno el poder estudiar esas características de un movimiento para poder saber cuánto uno se puede llegar a mover en algún intervalo de tiempo. Y de ahí es que surge la idea de velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media es este cociente que tenemos acá, entre el desplazamiento y el tiempo. ¿Qué tiempo es este? Bueno, delta t es el tiempo que se demora en realizar este mismo desplazamiento. O sea, si yo me desplazo 10 metros, el delta t es el tiempo que demoré en desplazarme esos 10 metros, ¿sí? Em, ¿Qué unidades tiene esto para empezar? Por las dudas, el símbolo este, o sea, los paréntesis rectos y adentro una magnitud, significa que voy a hablar sobre la unidad de esa magnitud, ¿sí? Entonces acá digo que la unidad de la velocidad es la unidad del desplazamiento dividido la unidad del tiempo. Entonces, por las dudas, la unidad del tiempo en el sistema internacional, capaz lo tendría que haber dicho antes, son los segundos, y la del desplazamiento ya vimos que son metros. Entonces esto nos queda metros divididos segundos, o sea, la unidad de la velocidad en el sistema internacional son los metros por segundo. También hay otras unidades, la más conocida, kilómetros por hora, que es la que usa en general cualquier vehículo. Pero también hay otras, depende de la situación, que a veces nos puede convenir usar. Si quiero estudiar el movimiento de algo muy chiquito, de repente me sirve más, no sé, centímetros por segundo o por minuto, o kilómetros por minuto en algún otro caso. Depende siempre del caso, pero la unidad del sistema internacional y lo que se usa en general es metro por segundo. Vamos con un ejemplo. Tengo un cuerpo que se mueve de una posición en menos 2 metros a 4 metros, ¿sí? Y para hacer eso demora 3 segundos. Entonces la velocidad me queda hacer desplazamiento dividido el tiempo que le lleva. El desplazamiento es hacer la resta entre la posición final e inicial. Y esto nos da 6 metros. Entonces esto es 6 metros dividido 3 segundos. Nos da 2 metros por segundo. Bien. Por las dudas, antes de seguir, por si no se dieron cuenta, esto nos está diciendo básicamente cuántos metros recorre cada segundo. O sea, si la velocidad son 2 metros por segundo, significa que cada segundo el cuerpo recorre 2 metros. Si pasan 3 segundos, recorre 6. ¿Sí? Va más o menos por ahí la idea de velocidad. ¿Qué pasó con el vector? Porque yo les definí una magnitud vectorial y recién me puse ahí a hablar solamente de números, como que me comí totalmente esa parte de vector. ¿Tá? Entonces vamos a ver eso bien, que ahí me hice el vivo e hice cualquier cosa con los vectores sin decir nada. Eh, a ver, esto lo podemos ver de la siguiente forma, ¿sí? Porque esto es una división y nunca vimos específicamente cómo dividir un vector con un número. ¿Tá? Lo que sí vimos es cómo multiplicar. Y no multiplicar dos vectores, sino multiplicar un vector con un escalar. ¿Sí? Un escalar es cualquier magnitud que sea solamente un número y una unidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver esto como la multiplicación, o el producto, entre esta magnitud de acá, 1 sobre delta t, o sea, el inverso de delta t, con el desplazamiento. Si se dan cuenta, esto es lo mismo. Si hicieran acá el producto, les queda delta x sobre delta t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es el producto entre un escalar y un vector. ¿Sí? Eso sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, eso, 1 sobre delta t es un escalar. Entonces, la velocidad media es el producto entre, eso es lo que les decía, el inverso de delta t y el desplazamiento. Y eso lo vamos a hacer y lo que nos da es que la velocidad media va a tener la misma dirección y sentido que el desplazamiento. ¿Sí? Y lo otro es que el módulo es directamente hacer el módulo de delta x por este número. Entonces, este número por delta x, lo que me da claramente es el desplazamiento dividido el tiempo, que es lo que usé en la parte anterior. Entonces, si se fijan, bueno, cuando vamos a hallar el módulo, simplemente usamos acá sin vector.
¿Está? Es lo mismo. Pero sepan que es un vector. ¿Qué es lo que pasa? Tiene misma dirección y sentido que el desplazamiento. Ojo, que tiene misma dirección sale del hecho de que sea un producto entre un escalar y un vector. Pero lo del sentido hay que analizarlo un poco más. Yo me adelanté ahí un poco. A ver, ¿qué es lo que pasa? Al hacer el producto con un escalar, la dirección y el sentido son las mismas, salvo que el escalar sea negativo. En ese caso la dirección es la misma, pero el sentido no. Es decir, si el número es negativo, lo que te va a pasar es que el sentido te va a quedar opuesto. De ahí sale lo del tema de que restar como suma de un opuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿puede 1 sobre delta t ser negativo? Bueno, 1 es positivo, ¿sí? Mayor a 0, claramente. Y delta t también, ¿por qué? Porque un cuerpo en moverse una determinada distancia no puede demorar un tiempo negativo, no puede demorar menos 3 segundos, ¿sí? Sí o sí va a ser un número positivo. Entonces, esta división de acá va a ser un número positivo, sí o sí. 1 sobre delta t va a ser mayor a 0. Entonces, como es un número positivo, sí o sí, el sentido de la velocidad media siempre es el mismo que el sentido del desplazamiento. No nos queda otra vuelta. Entonces, habiendo visto ya el análisis desde los vectores, vamos a ver un ejemplo en serio, usando vectores. Vamos a hacer el mismo. Teníamos posición inicial menos 2, posición final 4, delta t 3 segundos. Vamos a representar los vectores, posición inicial y posición final. Tenemos esto de acá. Entonces, ahora calcular el desplazamiento es hacer esta resta de vectores, que lo podemos ver como la suma con el opuesto de la posición inicial. O sea, sumar estos dos vectores que tenemos acá. Y bueno, entonces la suma de estos dos vectores me va a dar un vector en la misma dirección y sentido que ellos, y cuyo módulo va a ser la suma de los módulos. Entonces el módulo del desplazamiento va a ser sumar 4 metros y 2 metros, que me da 6. Y va a ser entonces un vector así, lo que decía, misma dirección y sentido. Entonces la velocidad va a ser con la misma dirección y sentido que el desplazamiento también, y el módulo lo vamos a calcular haciendo esta división que nos da 2 metros por segundo. Entonces nos queda así la velocidad. Vieron que acá tuve que poner una escala, porque esto está puesto en metros, entonces yo tengo que pasar de metros a metros por segundo, y la escala que elegí fue que un metro sea igual a un metro por segundo. Elegí esa porque me quedaba fácil acá, perfectamente puedo poner cualquier cosa, O sea, puedo poner, no sé, que un metro sea 2 metros por segundo, y ahí este vector iba de acá hasta acá. Con eso no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Cada uno elige la escala dependiendo de lo que le sirva en el ejemplo que esté viendo. Vamos con otro ejemplo. Una persona camina a 1 metro por segundo durante 1 hora. ¿Cuánto camina? Bueno, el módulo de la velocidad es el módulo del desplazamiento dividido el módulo del tiempo. El módulo de la velocidad, por las dudas, tiene otro nombre también. Se llama rapidez, ¿sí? Así que eso, en vez de hablar del módulo de la velocidad, podemos simplemente hablar de rapidez. Y bueno, si queremos saber cuánto camina, queremos saber esto, delta x, cuánto vale. Entonces tenemos que despejar esta ecuación. Obtenemos esto de acá, ¿sí? Multiplicamos por delta t de los dos lados y nos queda esto. Entonces, ya tenemos los dos valores, tenemos el de la velocidad media y sabemos el tiempo. Lo único que el tiempo lo tenemos en horas, lo tenemos que pasar a segundos, porque la unidad de delta t es segundos. Entonces, ¿esto qué nos queda? Lo que tenemos que hacer es ver cuántos segundos hay en 1 hora. En 1 hora tenemos 60 minutos y cada uno de esos minutos tiene 60 segundos. Entonces, tengo que hacer 60 por 60, ¿sí? Y eso, al hacer la cuenta, me queda que el desplazamiento fue de 3.600 metros. Me acabo de dar cuenta de que acá no cumplí con nada de cifras significativas, no me importó nada. Claramente uno tendría que ver acá las cifras significativas y hacer esto bien. Porque, por lo que están viendo, yo no lo hice. Eso cada uno sepa que lo tiene que hacer. Acá me lo comí, pero lo estoy diciendo ahora. Ojo. ¿Cuántos kilómetros camina? Bueno, hay que dividir entre 1000, ¿sí? 1000 metros son 1 kilómetro. Entonces, si son 3600 metros, son 3,6 kilómetros. Y ahora, quiero ver lo siguiente. Quiero saber cuál fue su velocidad en kilómetros por hora. Ahora, todavía no tenemos una equivalencia que nos sirva. Justamente es lo que quiero hacer, lo quiero obtener. Pero, nosotros en el ejemplo anterior ya habíamos calculado cuántos kilómetros caminó, 3,6, y cuánto tiempo le llevó. Entonces, podemos calcular la velocidad usando eso, siendo delta x sobre delta t, pero usando kilómetros y hora. Entonces, es 3,6 dividido 1, y esto me da 3,6 kilómetros por hora. Entonces,
En este caso es lo mismo moverse a 1 metro por segundo que a 3,6 kilómetros por hora, ¿sí? O sea, claramente la velocidad nos tiene que dar lo mismo porque estamos hablando del mismo desplazamiento, del mismo tiempo, ¿tá? Pero lo calculamos de formas distintas. Entonces, claramente estas dos cosas son iguales. Y esto no es una demostración, pero en general se cumple esto. 1 metro por segundo son 3,6 kilómetros por hora, ¿sí? Esto vale siempre, ¿tá? Se puede usar. Bueno, a ver. Vamos a arrancar con velocidad instantánea. ¿Qué es lo que pasa? La velocidad media es una magnitud que nos sirve para describir qué es lo que pasa en un trayecto entero. No nos sirve en cada instante, ¿sí? Eso, nuestra definición de velocidad hasta ahora nos sirve para el movimiento completo. No es una magnitud que tenga definida en cada instante que quiera. Depende de la posición inicial y final, pero no de lo que pasa en el medio. Si se fijan, el desplazamiento es posición final menos inicial. Que cómo llega de la posición inicial a la final, no importa, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un cuerpo que estuvo durante 2 horas en un movimiento y obviamente en el medio cambió su velocidad. Tengo que encontrar una forma de definir la velocidad, porque no la tenemos definida para esos casos. Nosotros tenemos definido para todo el movimiento. Nos falta eso, ver en cada instante qué es lo que está pasando. Y sabemos que se puede. ¿Por qué sabemos? Y porque cuando estamos en el auto te va marcando la velocidad, tenés el velocímetro y hace tic, 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 ¿tá? Entonces, sabes que se puede, el auto lo hace. Entonces, estaría bueno saber cuál es la velocidad en cada instante, ¿tá? Vamos a tratar de hacer eso. Eso, sabemos que se puede medir, los autos lo hacen. Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Supónganse que tengo esta gráfica que me dice cómo fue el movimiento de, no sé, una persona caminando, por poner un ejemplo. No, caminando, no te da para moverte 30 metros en 3 segundos. En, no sé, una bici, por poner un ejemplo. ¿Tá? Entonces, eh, la gráfica nos muestra posiciones que va teniendo esa persona a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, cuando arranco a medir en tiempo cero, esa persona se encuentra a 10 metros del lugar desde el que estoy midiendo. ¿Sí? De mi sistema de referencia, desde el cero, está a 10 metros. Mi posición es 10. Y después de que pasaron 3 segundos está en el 40. Si se fijan, acá se movió, pero acá hay un rato que se queda en la misma posición. Eso es que está quieto. Y después se sigue moviendo y se sigue moviendo, ¿sí? Y llega a estar a 82 metros del cero. Hay una tablita acá para ubicar de todos estos puntos que están como con un asterisco. Eso, su tiempo y posición correspondientes, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la velocidad media, ¿tá? Desplazamiento dividido tiempo. Para el módulo vamos a calcular. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Y el desplazamiento va a ser posición final menos inicial. Ahora, si se fijan, ¿cuál es mi posición final? Y es la que está acá, cuando estoy al final de este tiempo, de todo nuestro movimiento. Entonces, esto tiene de posición 82. Y la inicial es acá, está en 10. ¿Y cuánto tiempo le lleva? Y en ir de 0 a 12 segundos, claramente son 12 segundos. Entonces, esto es desplazamiento 82 menos 10, da 72. Y delta t es 12. Entonces, hago esta división, 72 sobre 12, esto me da 6 metros por segundo, ¿no? Ahora, esto es la velocidad media, todavía no entré en la instantánea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claramente, la persona hay momentos en los que se mueve, momentos en los que no. Por ejemplo, cuando está quieta debería dar 0. ¿Sí? ¿Cómo me va a dar distinto de 0? ¿Cómo durante estos 3 segundos está quieto su velocidad 6? No tiene ningún tipo de sentido esto. Tenemos que encontrar la forma de definirlo en cada instante. ¿Sí? Entonces, a ver, alguna cosa que se nos puede llegar a ocurrir es, bueno, acá tengo, lo puedo dividir en dos trayectos distintos, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿está? Si yo lo divido en trayectos distintos, y claramente al estar menos tiempo, lo que calcule de velocidad me va a dar algo más cercano a lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Entonces, en la realidad en ese instante me refiero. Entonces, en estos intervalos puedo calcular velocidades, ¿tá? Me queda la tablita esta así, y si calculo la velocidad en este intervalo que va de 0 a 6 segundos, tengo que va de 10 a 40 metros, entonces su desplazamiento es 30, y el tiempo que demora 6 segundos, y me da que es 5, la velocidad media en el intervalo A. Y en el intervalo B, si hago el desplazamiento, me da, como es de 40 a 82, me da 42 metros, y también demora 6 segundos, porque va del 6 al 12. Entonces, si hago la división, me da 7 metros por segundo, ¿tá? Entonces, esto se acerca un poco más a lo que fue pasando en cada instante, pero todavía
se pueden dar cuenta de que no está bien del todo. Porque acá yo sigo teniendo momentos en los que está quieta la persona y su velocidad es 5. Se acercó más, porque antes estábamos en 6 y ahora está más chico, entonces tiene un poco más de sentido. Pero todavía estamos lejos de hacer algo que sea para un instante. ¿Tá? Entonces, vamos a seguir dividiendo. Dividir en más intervalos. Por ejemplo, hago esto. Tengo acá 4 intervalos de tiempo. ¿Sí? En estos intervalos voy a tratar de calcular velocidades medias. ¿Sí? Entonces, acá tengo, por ejemplo, el intervalo 1, que se desplaza de 10 a 40 metros, o sea, son 30 metros y le llevó 3 segundos. Su velocidad en ese caso es 10 metros por segundo. Y bueno, y acá me da 0, acá me da 3,3, acá 10,7, cada uno puede hacer la cuenta si quiere. Entonces ahora sí parece más razonable, ¿no? Por ejemplo, acá me da 0, que es lo que quería. No sé, tiene como bastante sentido esto. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es ir tomando intervalos de tiempo cada vez más pequeños. ¿Sí? Vieron que al ir achicando los intervalos y dividirlo en varios, cada vez me fui acercando más a lo que estaba pasando en cada instante. ¿Sí? Entonces, mi idea es eso, achicar intervalos de tiempo. ¿Sí? Cuando sean cada vez más y más y más pequeños, me voy a ir acercando más. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan pequeños? ¿No? Y bueno, a ver, voy a mostrarles un ejemplo feísimo. Una gráfica así, un asco para poder calcular. Y claro, y acá no está claro qué intervalo puedo tomar como para achicar. Porque acá uno veía una recta acá, otra acá, otra acá, otra acá, y claro, te divido en estas 4 y ya está clarísimo que todo por acá parece ser bastante parecido, entonces me va a dar todo lindo. ¿Y acá qué hago? No tengo forma de dividir. Lo que se hace es dividir en infinitos intervalitos, o casi infinitos. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Dividir en 10.000 intervalos? Si divido en 10.000 intervalos, tengo que calcular 10.000 veces la velocidad en cada uno de esos intervalos. Y no es algo que querramos hacer. Entonces, esto se puede volver bastante feo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es eso, es ir agarrando intervalos cada vez más chiquitos. ¿Bien? Entonces, tenemos que tomar intervalos cada vez más pequeños. Entonces, delta t se va a ir acercando cada vez más a cero. ¿Sí? Como intervalo de tiempo es chico, está cerca de cero, claramente. Cuando tengamos intervalos de tiempo tan pequeños, donde yo ya no puedo ni siquiera encontrar diferencias al calcular la velocidad media en esos intervalos, vamos a decir que nos estamos acercando a un instante. ¿Sí? Entonces, cuando es tan chico el tiempo que directamente ya no encuentro diferencias, o sea, si corto de nuevo, divido más los intervalos que tengo, eso, sigo dividiendo, 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 como que me doy cuenta de que no está cambiando nada, bueno, ahí es cuando ya más o menos vamos a poder decir que nos estamos aproximando a un instante. Eso lo anotamos de la siguiente forma. Delta t, una flechita y un 0. Esto significa que delta t tiende a 0. O sea, cada vez está más cerca de 0. ¿Sí? Es muy chiquito. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la velocidad media, pero calculada en un intervalo de tiempo que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, la definición es la misma. Es delta x sobre delta t. Pero en este caso es un delta t en especial, es un delta t que tiende a cero. En la velocidad media, delta t puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Depende de la posición inicial y final, ¿no? Es el correspondiente con eso. Pero no tiene por qué ser chico, puede ser enorme delta t. Acá no. Acá tiene que tender a cero. Si no tiende a cero, esto no funciona. ¿Sí? Esto no es la velocidad instantánea. Por las dudas, se dan cuenta que acá aparece la B corta sola, no tiene una M ni nada, ¿tá? La velocidad instantánea es eso. Le vamos a decir simplemente velocidad. Cuando se habla de velocidad en general es la velocidad instantánea. ¿Sí? Se usa por lo general eso. Y cuando uno habla de la media específicamente, ahí es donde dice, es la velocidad media. Si no se dice nada y se dice solo velocidad, es la instantánea. Y por eso va así sola, sin una I, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, velocidad, así solo, es la instantánea. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo delta t tiende a cero? ¿No? Bueno, no tenemos herramientas matemáticas suficientes para responder esta pregunta. Eso está bastante feo. No vamos a entrar ahí porque nos volvemos locos. ¿Sí? Más adelante lo van a hacer, pero ahora no. ¿Qué es lo importante entonces de todo esto? Si no sabemos cuándo delta t tiende a cero, ¿para qué vemos todo esto? Bueno, lo importante es saber que la velocidad es lo mismo que la velocidad media, pero calculada en un intervalo tan pequeño que nos permite hablar de la velocidad en un instante en lugar de en un intervalo. ¿Sí?
no es que hayamos definido un instante, eso también, bastante feo, no lo definimos. Pero vamos a decir que nos estamos acercando a un instante, entonces, por eso hablamos de instantánea. Como no podemos saber cuándo delta t tiende a cero, vamos a buscar otras herramientas para calcular velocidades instantáneas, ¿sí? O sea, no vamos a usar exactamente esa definición. La velocidad instantánea la vamos a calcular en algunos casos muy particulares, donde vamos a tener otras herramientas para poder hallarla. Pero así nomás, usando la definición, no lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a estar viendo más adelante es eso, cómo hacer para poder calcular algunas velocidades instantáneas en algunos casos en particular. En algunos es bastante sencillo, por ejemplo, en movimientos en línea recta en los que hay alguna magnitud que se mantiene constante, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante.